China a finales de los 70, muy poco tiempo después de que terminara la Revolución Cultural China, surge Chinen Chikung, una técnica que revolucionó el manejo del chi en China y que también ha estado revolucionando el concepto de salud. En una situación muy complicada en la historia del China, surge el Dr. Pang buscando lo que él llama la ciencia del Chikung, que aquello que era místico, dogmático y oculto, se vuelva ciencia y buscar todo el conocimiento de las tradiciones chinas, de las filosofías chinas, del entendimiento del chi, de la meditación y de la conciencia y buscar cómo podemos hacer para que realmente pueda ser reconocido como una ciencia. Y para poder ser reconocido como ciencia, obviamente necesitaba una teoría científica que respaldara toda la práctica de Chinen Chikung. Cuando escuchamos sobre Chikung, sobre Tai Chi, sobre yoga u otras cosas, por lo general solo nos enfocamos a la técnica, a los movimientos y a la parte práctica. De hecho, en muchas tradiciones de Chikung, la lectura viene mucho tiempo después de que tú ya comenzaste a practicar los métodos y en algunos casos a veces ni siquiera llega a ese momento donde la persona comienza a entender la teoría detrás de lo que está haciendo. Sin embargo, en este video te voy a compartir lo que permitió que Chinen Chikung fuera reconocido como ciencia en China y la teoría que la sustenta. Entonces quédate en este video porque te voy a hablar brevemente de la teoría de la totalidad Hunyuan. La traducción es un tanto difícil porque, por ejemplo, al inglés, lo que nosotros traducimos como totalidad se traduce como entirety, que también se le ha traducido al español por algunas personas como completud. Y al inglés también se le ha traducido esta parte de totalidad como whole entity. Es como una entidad completa, como un todo integrado. La parte de Hunyuan, de hecho, no se puede traducir al español ni al inglés porque es un concepto nuevo que desarrolla el Dr. Pang Ming. Sin embargo, estos son los dos aspectos principales de esta teoría. El Hunyuan, del que te voy a hablar en un momento, y la totalidad. Todo está integrado, todo es una completud. Todo en el universo está conectado. Algo importante sobre esta teoría es que se escribió en un estado de totalidad, en un estado podríamos llamar de iluminación o de conexión con el todo, donde también se suele traducir como un estado paranormal, donde la persona que lo escribió el Dr. Pang Ming está en un estado de conciencia elevado o en un estado de conciencia donde podía ver claramente cómo todo está conectado y donde podía percibir la materia, la energía, la información de todo. Por lo tanto, el Dr. Pang nos dice que para poder entender realmente lo que él escribió, tiene uno que entrar a ese estado de conciencia para poder realmente recibir toda la información de lo que él escribió. Antes de eso, es muy útil y necesario poder revisar la teoría, sin embargo, siendo conscientes de que todavía no podemos acceder al todo de lo que él escribió. El proceso para estudiar esta teoría, de hecho, se compone de ya sea primero leer o primero aprender a practicar Chinen Chikung y después hacer lo otro. Aprendes Chinen Chikung, aprendes los métodos, lees y conoces la teoría. Después vuelves a practicar, después vuelves a revisar la teoría, después vuelves a practicar, después vuelves a realizar la teoría y es un ciclo a través del cual se nutre tu entendimiento de la teoría con tu práctica y tu práctica con el conocimiento de la teoría. Para comprender esta teoría ya no solo basta el proceso intelectual, de hecho solo leer el libro no ayuda. Por lo general es mucho mejor si comienzas a practicar, empiezas a tener la experiencia, conoces los conceptos básicos, los practicas y lees, y una vez que lo lees, entonces vuelves a practicar tomando en cuenta lo que leíste. De manera general te voy a hablar sobre los capítulos que puedes encontrar en estos libros y así te voy hablando de la teoría. El primer capítulo se le llama la teoría del Hunyuan y este término Hunyuan es un tanto complejo porque en este apartado se establece que todo en el universo está manifestándose en materia, energía o información, siendo alguno de los tres lo que está siendo manifiesto y los dos en estado un tanto oculto o latente. En cada objeto que tenga materia, nosotros vemos evidente la materia, pero no siempre vemos evidente la energía. De hecho, en el estudio de la física tomó tiempo poder entender que la materia y la energía eran lo mismo. En el tema de la información, por lo general, para poder transmitir información necesitamos energía. Y hoy la ciencia apenas comienza a contemplar la posibilidad de que la información puede existir independiente de la energía y de la materia. Pero la teoría del Hunyuan nos dice que siempre están los tres presentes, pero uno de ellos es más potente, está manifestándose más que los otros dos. En un video aparte podremos hablar mucho más a fondo de esto, entonces suscríbete al canal para poder enterarte cómo es que la energía puede manifestarse en materia o la información puede terminar siendo materia y energía. Suscríbete. En el capítulo de la teoría Hunyuan también se habla de cómo todo se mezcla y se transforma. En chino se le dice Hunhua. Es una mezcla que se está transformando y analiza cómo desde el Hunyuan Chi original o desde la primera manifestación del Chi todo se ha estado mezclando y transformando
cambiando de materia, energía e información una y otra vez hasta llegar el día de hoy. El segundo capítulo habla de la teoría de la totalidad. Como todo surgió del mismo lugar o de la misma semilla, por decirlo de alguna manera, todo está conectado. Todos formamos parte del universo y tenemos la información completa del universo. Y posiblemente habrás visto algunas fotografías o videos donde comparan la comunicación entre las neuronas y cómo se parece mucho a una fotografía del universo. Como puedes ver en un jitomate una especie de árbol que sale con sus ramas y sus raíces. Como a veces lo que podemos ver manifestado enorme en el universo se parece mucho a lo pequeño. Entonces toda esta teoría nos va hablando de cómo hoy nosotros, incluso los seres humanos, en nuestra concepción y nuestra gestación, imitamos, por decirlo de alguna manera, todo el proceso de evolución de lo que reconocemos como vida. Pasamos de ser organismos unicelulares a ser pluricelulares, a después ser invertebrados, vertebrados, a ser mamíferos con funciones muy básicas, hasta desarrollar una plena conciencia. Después viene la teoría del Hunyuan Chi humano. Esta se estudia de manera muy particular porque te decía que todo es materia, energía e información. Y cuando hablamos del Hunyuan Chi de una persona, cuando hablamos de su materia, hablamos del cuerpo. Cuando hablamos de su energía, le decimos el Chi, y la información está en nuestra conciencia o también en Iyuan Ti, que ese es el capítulo siguiente. Pero en el capítulo del Hunyuan Chi humano se estudia cómo se desarrolla un ser humano y se estudia la relación de la materia, la energía y la información, Xin, Chi y Shen. En la parte del Chi, por ejemplo, estudiamos cómo nos rodea el Chi, y el Chi que nos rodea, que le llamamos nuestro campo, influye en nuestro cuerpo, en nuestra materia, y cómo el Chi fluye a través de nosotros. Cómo a través, de hecho, de una práctica de Qigong podemos pasar de que el cuerpo sea nuestra prioridad en la vida y que seamos, por así decirlo, esclavos de nuestro cuerpo, a ser personas mucho más fluidas, poniendo más énfasis en la parte del Chi para llegar últimamente a desarrollar mucho más nuestra conciencia y que a través de la conciencia se gobierne todo lo demás. En una persona promedio lo que está gobernando es el cuerpo. Si te duele el cuerpo, obedeces al cuerpo. En cambio, cuando llegas a nivel de Chi, si te duele el cuerpo, mandas Chi y haces que se abra y haces que se transforme para que esté mejor. En el tema de la conciencia, cuando has llegado a ese punto, si te duele el cuerpo, a través de la conciencia corriges lo que está doliendo. Vas evolucionando en estos tres aspectos. Y voy a hacer una pausa breve para hacerte un comercial porque ya abrí un nuevo canal donde voy a hablar de cosas que no están relacionadas con Cine en Qigong. Voy a estar hablando de temas de desarrollo personal, de emprendimiento. Voy a compartir mi opinión sobre algunas otras cosas, aun cuando a algunas personas no les gusta que uno opine. Y en ese canal podré hablar más libremente de otros temas que tal vez no vienen tanto al caso con esto. Aunque viene un poco al caso el tema de las constelaciones familiares, también lo hablaré en el otro canal. Entonces al final del video te dejo el enlace para que te suscribas. Después, como te decía, viene el capítulo de la teoría del Iyuan Ti, que se le puede traducir malamente como la teoría de la conciencia. En realidad la traducción es muy difícil y si tradujéramos palabra por palabra no tendría mucho sentido. Pero Iyuan Ti se entiende que es la fuente de nuestra conciencia. Se le considera el estado más avanzado del desarrollo del Chi. Empezó siendo el Chi primordial, el primero que existió, que evolucionó, y lo más avanzado que hay es Iyuan Ti. La parte de Iyuan Ti también es bastante compleja y es así, yo creo que me va a tomar un montón de videos poder explicar poco a poco de qué habla, de cómo se refleja la información, de cómo trabajan las emociones, pero sobre todo cómo funciona algo que llamamos sistema de referencia o marco de referencia, que es como nuestro sistema de creencias que nos gobierna. Nos explica el Dr. Pan cómo por error nos volvimos esclavos de nuestro sistema de referencia y cómo a través de la práctica estamos aspirando a purificarlo para que lleguemos a un estado de conciencia mejor, donde ya no seamos esclavos de nuestras creencias, sino que nuestras creencias funcionen a nuestro favor. La siguiente teoría es la teoría del Tao De. Si has escuchado hablar del taoísmo, bueno, pues el Tao es lo mismo que el Tao, y en un libro de Lao Tse, el Tao De Jing o el Tao Te Ching, se habla mucho del Tao y el De, y cómo uno es el absoluto y el otro es la acción de lo absoluto, es el todo y la acción del todo, el todo manifestándose. Para la práctica de Chin en Qigong, la teoría del Tao De se refiere más a la moralidad o a la ética. Entendemos que para poder mezclarnos con el Chi más puro que nos va a ayudar a estar mejor, necesitamos estar en un estado de pureza.
y eso lo hacemos a través de cultivar un buen Dao, un buen Dao De. De alguna manera estamos buscando estar en sintonía con la naturaleza, estar más allá del marco de referencia. Por decirlo de alguna manera, estamos buscando hacer el bien sin necesidad de reconocimiento, que surja de manera natural en nosotros, estar en armonía con la naturaleza y hacer el bien. Y contempla algunas reglas muy básicas, como son cómo encontrar la vitalidad y la alegría, cómo tratar a los otros como quisiéramos ser tratados, cómo la moralidad y la ética no son fijos y no son absolutos, sino que están en constante evolución, y cómo nosotros podemos ayudar a que todo esto evolucione para poder mejorarnos. La última parte de la teoría, el último capítulo, es la teoría médica Hunyuan o la teoría de la optimización de la vida. Va hablando de cada una de las etapas de la vida, y en cada una de las etapas nos va diciendo qué podemos hacer para tener una mejor vida. Por ejemplo, establece desde que una pareja quiere tener a un bebé, qué podrían hacer los padres para poder concebir de la manera más óptima a su bebé, y cómo ir cuidándolo en las etapas del embarazo, una vez que nace, cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es adulto joven, cuando ya es adulto en edad más avanzada, cuando llegamos a la tercera edad, cuando ya estamos en los últimos años de vida, y nos va dando consejos de qué podemos hacer con nuestra práctica en cada una de estas etapas. También esta teoría habla del por qué enfermamos. Ya he hecho algunos cuantos videos al respecto, pero puedo volver a hacerlos detallando cada uno de los puntos y discutiéndolos. Y también nos dice cómo a través de la práctica de Qin en Qigong pretendemos mejorar nuestra salud, pretendemos estar mejor, y cómo es que funcionaría. Nos habla de la medicina alópata occidental, nos habla de la medicina tradicional china y compara ambas con la medicina Hunyuan. Este es un libro básico, por decirlo de alguna manera, en la práctica de Qin en Qigong. Es el primero que se tradujo de manera oficial del chino al inglés, y se ha traducido de manera no oficial como resúmenes, no como traducciones literales, sino se han hecho resúmenes de todo esto, también del chino a inglés y al español. En la descripción del video te voy a dejar algunos enlaces a través de los cuales podrías conseguir algunas de estas copias si así lo deseas, y en videos posteriores te estaré compartiendo de manera más detallada cada uno de estos aspectos, cada una de las partes de la teoría. Mi nombre es Diego Camarena y con esto terminamos este video. Recuerda suscribirte a mi nuevo canal que está aquí, y puedes ver otros videos por acá. Hunyuan Lintong.